Bueno, vamos a empezar un diseño de cero de Canva para ver algunas cositas, para hacer un pequeño repaso rápido, porque ya lo vimos, pero bueno, para que lo podamos como revisar. Cuando uno crea un diseño, en realidad esto es, vos desde distintos lugares puedes llegar a lo mismo, puedes desde una plantilla armar un diseño o poner crear un diseño y también te aparece ahí, creo que voy a minimizar todo lo que sea el zoom, para que no me tapen las cosas, ahí está. Podés, desde las dos maneras es prácticamente lo mismo, vos podés buscar, no sé, una historia de Instagram, lo puedes hacer desde acá, pones justamente, ¿no? Estamos viendo acá, puedes elegir la que vos quieras, ponemos cualquiera que nos ocurra, y ponemos personalizar. Ah, acá podemos poner, que esto es interesante, si vos querés solamente seleccionar las que son gratis, que eso nos va a interesar especialmente a nosotros, seguramente si todavía no estamos convencidos o no podemos, lo que fuera. eh, Hacer una erogación. Así que eso, y también puedes elegir por colores, ¿no? Como que ya te pase un filtro de aquellas que están donde mayoritariamente predomina un determinado color. Uy, ahí está. Eh, bueno, elijo cualquiera. Pones personalizar esta plantilla. Igualmente uno después acá la puede cambiar la plantilla. Es más, uno puede buscar algo en particular, todas las plantillas que están relacionadas con, por ejemplo, un bar. Si nosotros tenemos un bar y queremos hacer una historia de Instagram, está bueno eso. Nos van a aparecer aquellas plantillas que tienen alguna temática relacionada. Vamos a elegir cualquiera. Esta es para pagar. Las que tienen la estrellita, acuérdense que son las pruebas. Así que vamos con esta que es gratis. Bueno, acá nosotros tenemos la historia de Instagram. Podemos hacer una animación. Acuérdense que podemos animar la página, ¿sí? Y acá nosotros le decimos cuánto va a ser la duración de esa historia. En realidad, si lo hacemos en una sola página, pues si agregamos otra página, ya serían entre las dos la sumatoria. Acuérdense, las historias de Instagram creo que son 15 segundos lo máximo que te permite. Puedes hacerlo más largo, pero te la fracciona en dos historias. Eh, Acá vos, si pones play, te muestra cómo va quedando, ¿sí? Acuérdense que siempre tenés esta posibilidad de descargarlo para después poderlo subir a las redes sociales, ¿sí? Eh, bueno, acuérdense que acá teníamos elementos que podíamos agregar, ¿sí? Desde figuras geométricas. Ah, esto es importante, lo de la posición. Vieron que yo ahí agregué algo, pero no lo estoy viendo porque en realidad está detrás de todo eso que estábamos ahí viendo, visualizando. Entonces, en posición hay algo que es mover adelante, y bueno, no me lo está haciendo. Debería estar. Ah, no, está, lo que pasa es que está en rojo y no lo veía. Ahí está. Vamos a cambiar el color para que se entienda. Eh, Esto es importante. Si yo lo paso para atrás, vamos a ver que va a desaparecer en algún momento, porque siempre lo vamos a tener como, ven que van superponiéndose las imágenes que están por delante, ven estos círculos que antes no los veíamos, bueno, nos quedó atrás. Entonces, importantísimo, uno, para esto, para que recuerden, lo que está seleccionando, desde acá, desde posición, puedes enviarlo hacia adelante o hacia atrás. eh, Implícitamente, si lo mandás atrás, lo que estás haciendo es lo otro lo estás mandando adelante. Es como si fuera una sucesión de hojas que uno va poniendo arriba de la otra para ver qué es lo que se visualiza. Después, algo que también es interesante es dentro de posiciones, esta posibilidad de ver el círculo que habíamos agregado, ponerlo abajo, a la derecha.
en el centro vertical, horizontal, perdón, en el medio de manera vertical. Bueno, esto en la parte de posición. Vamos a mandarlo adelante porque me había desaparecido. Ahora sí. Después, esto es importante. Lo de la transparencia se utiliza muchísimo. Ahí está en 100%, quiere decir que no tiene ninguna transparencia. Si yo lo empiezo a bajar, voy a ver que voy a empezar a visualizar la imagen de fondo. De hecho, si lo pongo en 0, quiere decir que es absolutamente transparente el objeto, lo pierdo de vista, en realidad, no es lo recomendable, porque después lo puedo perder y sigo teniendo cosas que no estoy usando. Pero si empiezo a aumentar, van a ver que se visualiza la imagen de fondo de una manera tenue según el grado de transparencia que uno le ponga. Si lo pones al 100%, directamente tapa la imagen anterior. Pero esto se usa muchísimo hoy en día en las gráficas en general, ¿no? Se usan bastante. Bueno, generar un enlace para que si presionas ahí te lleve a algún lado. Esto de bloquear es para que no lo puedas mover. Una vez que ya lo bloqueaste, es para decir, bueno, esto ya quedó perfecto donde lo quería, no quiero movilizar más, no quiero tocar nada. Bueno, lo frizás de alguna manera hasta que, bueno, vos podés después, si querés desbloquearlo, obviamente, no es que quede así por siempre, sino que lo podés desbloquear. Bueno, duplicar si nos interesa hacer otro elemento exactamente igual. Bueno, después lo demás, un poco ya lo habíamos visto la vez pasada, tenemos lo de los elementos, cómo cambiar un color. Eso es interesante. Yo acá estoy cambiando el elemento actual. Por ejemplo, yo lo pongo en celeste. Eh, Otra posibilidad es que yo pase todo lo que está en amarillo, por ejemplo, a violeta. Yo puedo cambiar todo, ¿ven? Todos los objetos, no los textos, pero los objetos que son del mismo color, me los pasa todo. Entonces esto también es importante, porque si vos tenés una composición, un poco lo hablamos la clase pasada respecto a las composiciones, eh, no, vos necesitas, si usás un color arriba, abajo, que el mismo color quizás pueda estar para que genere una armonía dentro de la composición, bueno, eso es interesante. Bueno, recuerden que tienen los elementos, tenemos acá pegatinas, se pueden fotos. Bueno, con las fotos, eh, yo agregué una foto ahí. Se puede editar en el sentido que se puede ajustar todo lo que sea contraste, brillo, ese tipo de cosas. Eh, Filtros, digamos, que se le pueden aplicar a la imagen. Recortar, recortar significa, ven que yo dejo la mitad de la hamburguesa que había puesto. Vamos a ver. Se puede girar horizontalmente, verticalmente, ¿sí? Ahí la giro. También la puedo girar desde acá. Y se puede animar. Se puede animar quiere decir que cómo quiero que aparezcan las cosas, ¿no? Entonces, si yo selecciono algo en particular y digo cómo quiero que aparezca, lo voy a poder hacer. Bueno, nada, por hoy eso, porque ya el resto lo habíamos visto, cómo subir nuestros propios archivos, toda la parte de textos propuestos, estilos, que me hace toda una readaptación de todo en función de un estilo en particular, ya sea las letras, de la gráfica, todo. Eh, bueno, podés crear un código QR eh, que te lleve a una determinada página, si haces clic en algún lugar. Así que, bueno, eso. Y acá en Play vos vas visualizando cómo va quedando. ¿Sí? Bueno, de Canva nada más, porque ya un poco ya lo vimos la vez pasada. Quería hacer un pequeño repaso. Así también hacemos un poco una clase teórico-práctica que no sea tan teórica. Eh,
vamos a empezar a ver ahora la clase de hoy que nos convoca, que es la de organización y distribución de tareas. Esto es lo que tenga que ver con gestión de proyectos, ¿no? Lo primero que vamos a ver es todo lo que tenga que ver con gestión del tiempo, que está estudiado, o sea, cómo administramos nuestro tiempo en actividades laborales o también en la vida personal, digamos, la vida cotidiana. Esperen que tengo... Ahí. Bueno, gestión del tiempo. Gestión del tiempo es justamente esto que les decía, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de aumentar la eficacia, la eficiencia, la productividad de mis actividades, de mis tareas, en cualquier ámbito este, de mi vida, administrando el tiempo como un recurso más, así como uno tiene en un proyecto recursos humanos que asignar, ¿sí? Tenés personas que van a hacer determinadas tareas, tenés recursos financieros, también tenés un recurso que es invaluable, que es el tiempo, que es el que nos permite realizar lo que nosotros, el alcance de nuestro proyecto, lo que nosotros querramos hacer o no, porque la mayoría de los proyectos que fracasan tienen que ver con que no logran en un determinado tiempo que estaba prefijado hacer lo que estaba justamente lo que estaba proyectado. Así que de eso va. Vamos a ver el siguiente. Hay algo que se llama procrastinación, que ustedes lo deben saber, lo deben haber escuchado, tiene que ver con esto de postergar alguna actividad que nosotros necesitamos hacer, ya sea laboral o personal o lo que fuera, y que la pateamos para adelante, como quien dice en el barrio. Porque, bueno, hay distintas posibilidades. Eh, acá hicimos como un detalle de por qué nos suceden estas cosas para justamente preverlas y que no nos sucedan. Porque en general lo que nos termina pasando es que nos juegan en contra, ¿no? Es algo que nos ocupa mucho en la cabeza, saber que tenemos que hacer eso y no lo estamos haciendo, y no, esta cosa de la culpa que uno tiene, y si tengo que hacer esto y todavía no lo pude hacer, bueno, y quizás todos los días tenés esa preocupación en la cabeza que te ocupa también, te ocupa tu cabeza en algo que tenés que resolver o que estás por resolver. Una de las, de las causas posibles es esto del perfeccionamiento, que uno es perfeccionista, según la personalidad de cada uno, ¿no? Yo soy perfeccionista, pero y me juegan en contra. Depende de cada uno, hay gente que no lo es, pero esto que a veces te juega en contra es que uno es preferible terminar una actividad, una tarea, aunque no esté perfecta, o sea, obviamente hacerlo lo mejor posible, pero a no hacerla, ¿no? A decir, bueno, no la hago porque la voy a hacer cuando realmente esté perfecta. Bueno, esa es una de las causas. Otra es que a veces, como no tenemos a alguien que nos exija hacer esa actividad, no la hacemos. Entonces, bueno, porque siempre ponemos otra excusa. Eh, Pueden ser cosas personales, por ejemplo, eh, salir a correr, si uno, o hacer ejercicios o lo que fuera, eh, que es algo que uno quiere hacer para estar mejor físicamente y demás, por una cuestión de salud, y bueno, no tenés un jefe que te dice tenés que hacerlo, entonces depende exclusivamente de uno, y esas son las actividades que a veces cuestan más realizar, son las que más procrastinamos. Eh, Otra posibilidad es esto de sobreestimar la capacidad que tenemos de resolverlo. Decimos, bueno, lo voy a poder hacer en el futuro y después cuando llega el momento no tenés tiempo para hacerlo. Sobre todo si tenés un deadline, un, un- un tiempo máximo para poder realizar esa actividad y se te escapan las cosas, lo escapan al último momento y no lo sé porque pensaste que ibas a poder hacerlo en un determinado tiempo y no lo pudiste hacer. Otra posibilidad es que hacemos demasiadas cosas, queremos hacer demasiadas cosas, entonces bueno, hay que saber seleccionar cuáles son las cosas importantes y cuáles no. Y después un poco esto de la carga psicológica, que es un poco lo que hablábamos al principio, esto
de decir, los miedos de poder enfrentar algo, decir, bueno, no, esto es muy difícil, lo paso para adelante, bueno, en algún momento lo voy a hacer, y bueno, uno así lo va pateando y así uno va procrastinando actividades. Algunos tips para que no nos pasen estas cosas, ¿sí? Es poder asumir un compromiso público de que eso lo vamos a hacer. Eh, Fuera, a veces uno si ya se compromete con alguien que lo va a hacer, uno se autoimpone cumplir con el otro, además de cumplir con uno mismo, que uno quiere hacer esa actividad. O sea, es algo que no es que es algo que decimos, no, no lo quiero hacer, lo quiero hacer y lo estoy pateando. Eh, bueno, generar un compromiso, esto de ayuda mutua, generar un equipo, pedir a un amigo, lo que fuera, o un compañero de trabajo que te ayude con la tarea, o, o que te ayude a supervisar la tarea, o que te ayude en algo, como para que justamente uno tenga otro incentivo para poder hacerlo. Organizar prioridades, otro tip. eh, Particionar la tarea cuando es algo muy grande, de mucho trabajo, particionarla y poder hacerla en distintos momentos, primero una fase, después la otra. Pensar en los logros obtenidos en el pasado, eso es importante, decir por qué en el pasado yo hice algo parecido que lo tenía que hacer y lo logré y me hizo bien, esto salí a correr, pude adelgazar, pude hacer, me hizo bien y bueno, y ahora no lo estoy pudiendo hacer, bueno, tener presente los logros de poder hacer esas actividades que estamos dejando para adelante. Reflexionar sobre las razones para completar la tarea, esto del síntoma versus causa, que se le llama. Eh, bueno, ¿cuáles son? Tener como una perspectiva de por qué yo quiero hacer esa actividad. Capaz que es una actividad que realmente no la necesito hacer y la estoy pateando porque en realidad en el fondo no la necesito hacer o puedo no hacerla. Así que eso es otra de las cosas a tener en cuenta. Otra posibilidad es juntar una actividad procrastinable con otra más placentera. Por ejemplo, en este ejemplo de salir a correr, no sé, salir a correr y escuchar música, o salir a correr y pedirle a un amigo que te acompañe y hacer otra cosa después. Bueno, juntar como otro incentivo para poder completar la tarea. Este es el cuadrante de las tareas. Tenemos, por un lado, lo que es urgente y lo que es no urgente, y lo que es importante y lo que no es importante. Evidentemente, donde tenemos que poner el ojo así como fundamental es en lo que es urgente y lo que es importante, ¿sí? Evidentemente es lo que más necesitamos poner el ojo y resolver. Ante eso, la acción sugerida es hacerlo, ¿sí? No procrastinar nunca eso, y prevenir, ¿no? Prevenir que no se nos pasen los tiempos. Usamos siempre lo del calendar, tener como una planificación de tiempo, que después lo vamos a ver. Eh, por otro lado, tenemos lo que no es urgente, pero es importante, ¿sí? Lo que no es urgente, pero es importante, lo tenemos que planificar. Tenemos que tener una secuencia de actividades y saber que estamos dejando esa actividad para adelante después de otras, pero para una fecha límite, autoimponernos fechas límite. Después está lo que no es importante. Eh, lo que no es importante y es urgente, bueno, saber negociar, depende si es una actividad que tenemos que realizar para algún otro. Bueno, poder negociar, ¿no? Decir, bueno, mira, no te lo resuelvo ahora, lo resuelvo más adelante, porque ahora tengo que resolver esto otro que es más importante, o delegarle a alguien que lo pueda hacer por uno, eh, saber decir que no, que si te piden algo que no es importante, decirle, bueno, mira, esto no me parece importante para realizar. Bueno, distintos tips a tener en cuenta. Y después está lo que no es importante y tampoco es urgente. En ese caso, la sugerencia es evitarlo, que sean las menos actividades posibles o tareas posibles que se encuentren en ese cuadrante. Y esto, la verdad, te estructura. Si vos tenés como este cuadro imaginario en tu cabeza,
¿sí? Urgente, no urgente, importante y no importante, y semanalmente haces un croquis de esto, es decir, ¿qué es lo que tengo que resolver en la semana? Y lo ubicás en estas 4 posibilidades, en estos 4 cuadrantes, te va a ordenar la semana para poder cumplir lo que realmente necesitabas resolver, que era lo urgente y lo importante, ¿sí? Mitos de la productividad. Bueno, esto de sentirse que uno puede hacer muchas cosas a la vez, se llama multitasking, lo hace a uno más productivo, ¿no? Que si uno puede hacer muchas cosas a la vez, eh, vas a hacer, vas a lograr más cosas. Y a veces no es así. Estás haciendo 1000 cosas a la vez, al final no terminas ni la primera, ni la segunda, ni la cuarta, ni la quinta. En cambio, si te enfocás en algo y lo resolvés, y no te pones tampoco por resolver eso de una manera perfeccionista y desatendés todo el resto, sino que decís, a esto le voy a dedicar tanto tiempo, lo resuelvo y después me pongo con lo siguiente. Eso ayuda. Después, otro mito es esto, un poco lo hablamos antes, yo trabajo mejor bajo presión versus yo trabajo mejor cuando estoy realmente enfocado. Entonces, bueno, en realidad lo ideal sería que uno realmente no tenga esta presión, que es muy propio del cuentapropista, ¿no? El emprendedor, la persona que no trabaja bajo patrón, sino que sos tu propio patrón, que es una de las posibilidades laborales. eh, Ahí no tenés nada, no tenés una excusa, porque no tenés a alguien que te esté diciendo. Y muchas veces yo he conocido gente que trabajando en relación de dependencia se desenvuelve muchísimo mejor y cumple el horario y trabaja 8 horas, 9 horas por día, y cuando pasa a ser un emprendedor, por ahí le cuesta más, ¿no? Como que se distrae más. También depende mucho de la personalidad de uno y dónde uno se siente más útil y dónde es más productivo, ¿sí? Nosotros en este espacio vamos a promover siempre el emprendedurismo, porque es un poco desde donde estamos parados, incluso dentro de una organización. Si uno trabaja en relación de dependencia o es parte de una organización, la que fuere, puede ser no laboral, puede ser bueno, un club, lo que fuera, uno tiene que tener siempre, o lo que proponemos de este espacio es esta actitud proactiva, emprendedora, de generar cosas nuevas, de proponer proyectos nuevos, de eh, hacer cosas que beneficien al conjunto, ¿no? Esto de quién tiene la pelota es, bueno, muchas veces nos va a pasar en un trabajo que nos exigen determinadas cosas, bueno, y a veces no son cosas que- que dependen de nosotros. Y muchas veces nos pasa que alguien nos endosa su problema, y eso no está bueno, ¿no? Una cosa es que uno ayude al otro a resolver alguna tarea que ya tiene asignada, y otra cosa es que esa persona se trate de desentender y me la autoimponga a mí sin que yo esté de acuerdo. Entonces, esto de ayudar es distinto de hacer. Yo te puedo ayudar a hacer la tarea, pero no puedo hacer tu tarea por vos. Tu problema no se puede transformar en mi problema, sería la leyenda que pusimos ahí. Eh, y bueno, hay que saber decir que no con esas cosas, ¿no? Eso no significa generar ninguna rigidez. Lo hablamos mucho en este espacio, esto de que eh, ca- no decir esas cosas genera después a la larga más problemas, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, para no generar un problema, lo hago yo y ya está. Y después a la quinta vez que lo haces, el otro cada vez busca más y no lo hablaste en el momento cero que tendrías que haber puesto un límite. Y es fundamental, ¿no? Saber poner un límite a este tipo de cosas, pero de la mejor manera. Uno no se tiene por qué enojar para decir las cosas, al revés. Ya hablamos de esta cosa empática, ¿no? De ser asertivo cuando uno comunica las cosas. Por otro lado, la inversa. Si uno tiene un equipo y puede delegar tareas, genial. O podés pedirle que te ayuden a hacer una parte de la tarea, eso buenísimo. Eh, Ahora, siempre, sobre todo si uno ocupa un rol de coordinación, todo lo que puedas delegar en tu equipo, mejor. Ahora, el consejo es, cuando delegás,
también tenés que saber delegar la autoridad sobre el otro de poder hacer la tarea y poder tomar decisiones, ¿no? Porque muchas veces nos han pasado a nosotros, seguramente les venga en la cabeza algún ejemplo, que en algún trabajo te dicen, bueno, tenés que resolver esto, y cuando lo resolvés te dicen, ay, no, pero lo tenés que haber hecho como a mí no. Bueno, no es así. Uno, cuando le están delegando la posibilidad de hacer una actividad, también te están delegando la posibilidad de tomar decisiones y hacerlo de una determinada manera, obviamente con las restricciones que te pasan en el momento, pero no a posteriori estas quejas, ¿no? Así que bueno, cuando delegás, ya delegar el paquete diciendo los límites de las cosas que uno estructura de la actividad y a la vez darle al otro la posibilidad de que tome las decisiones que tenga que tomar para poder resolverlo. Y por otro lado, delegar no significa abdicar, o sea, nosotros siempre vamos a terminar siendo responsables de esa tarea si nosotros se las delegamos a alguien, sobre todo si es un equipo que estamos coordinando. Entonces, la responsabilidad última es nuestra y no de esa persona que lo está haciendo. Entonces, está bien que la persona lo haga, lo resuelva, que nos consulte lo que necesitemos y que lo aprobemos o pidamos cambios, pero siempre no desligarnos de esa responsabilidad. Por otro lado, tratar de no ser uno el cuello de botella dentro de un proyecto, ¿no? Estamos hablando siempre de esto de la gestión del tiempo, ¿no? De por qué se demoran las cosas, por qué se retrasan los proyectos. Muchas veces hay una persona que concentra demasiadas actividades que dependen solamente de esa persona. Bueno, eso no está bueno. Por eso es importante invertir tiempo en armar documentación, manuales de proceso que te permitan delinear cómo se hace una tarea y que la pueda hacer una persona, y si esa persona no está disponible, le pueda hacer a otra persona, siguiendo los pasos eh, y las delimitaciones del caso, ¿no? Eh, hacer que la información sea accesible. Muchas veces pasa que hay información que solamente maneja una persona y esa persona se enferma, lo que fuera, y se paralizan proyectos. Ha sucedido y mucho. He tenido muchas experiencias relacionadas con esto, así que bueno, eso es importante. Obviamente información sensible o confidencial que la pueden manejar menos personas, pero nunca que sea una sola. Eh, dar autonomía, salirse del medio, eso genera ahorro de tiempo, ¿no? Esto es una ecuación que aporta salud a los proyectos. Bueno, hasta ahí todo lo que tenga que ver con la gestión del tiempo. Ahora nos metemos en la gestión de proyectos, que obviamente incluye todo lo que estuvimos hablando, porque es dentro, la gestión del tiempo es parte inherente de lo que es la gestión de proyectos, porque es una de sus dimensiones. ¿Qué es un proyecto? Bueno, un proyecto es algo que tiene un inicio y un fin, ¿sí? Y lo miramos acá desde un lugar que no. Por ahí uno está acostumbrado a trabajar en relación de dependencia o no, o es emprendedor y trabaja de manera cuentapropista, ¿sí? Y por ahí no tenés como muy claro esto, la distinción de cuándo una tarea es parte de un proyecto o no, o es una tarea operativa, ¿sí? Que serían como las dos cosas. Si uno eh, está hablando de un proyecto, es algo que tiene un inicio y tiene un fin, ¿sí? Es algo que tiene un tiempo dado en donde y es único e irrepetible. Uno va a hacer una tarea que no estaba hecha antes y una actividad, un proceso que antes no estaba, nunca se había hecho y lo vamos a hacer. Eh, y bueno, lo vamos a hacer con otra gente, con un equipo que forma parte de ese proyecto. Y esto es importante, todo esto que estamos viendo ahora, que lo tengan en cuenta, asociado a lo que vimos en algunas clases anteriores, de cómo conseguir recursos. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo pedir un subsidio, cómo pedir un préstamo, cómo pedir una capacitación? Que dimos distintas posibilidades en distintos ministerios, organismos, embajadas. En todos lados te van a pedir que sepas gestionar un proyecto, mostrar un proyecto, ¿sí? De cómo lo vas a hacer
para justamente darle la certeza de que esa inversión que están haciendo en vos o en tu proyecto vale la pena. Entonces, todo esto que estamos viendo, alguno puede llegar a sentir que no le es útil en el día a día y es fundamental si tienen pensado pedir un subsidio, porque cuando vos pedís un subsidio o una capacitación, lo que fuera, necesitas presentar un cronograma, necesitas hacer justamente eh, mensualmente o semanalmente, lo que fuera, una rendición de cuentas, ¿sí? En qué usaste la plata, bueno, todo eso tiene que ver con lo que es un proyecto. Ahora, si vos me decís, en un local que tiene venta al público, bueno, y todos los días es comprar, revender, eso no es un proyecto, porque estás haciendo una tarea operativa, es algo que vos ya definiste en algún momento, cuando iniciaste pusiste el negocio, sí, armaste un proyecto, porque fue, esto lo voy a hacer, en determinado momento voy a poder, bueno, depende de qué sea el negocio, ¿no? Pero tener montadas las estanterías, bueno, todo el armado de ese negocio sí va a ser un proyecto, pero después ya es repetitivo, es iterativo, es lograr algo que yo ya establecí de manera continua, ¿sí? ¿Y qué es la gestión de proyectos? Bueno, la gestión de proyectos tiene que ver con justamente la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas eh, para, para cumplir con las expectativas y los objetivos, ¿sí? De manera que se cumpla con un cronograma, un presupuesto, la calidad y los requisitos que nos pidieron. Muchas veces uno arma un proyecto a instancias de alguien, una organización o un cliente que te pide que necesitas hacer algo en particular, algo nuevo, ¿no? Siempre estamos hablando de algo nuevo. En esto se necesita mucha planificación. Hay una frase de Abraham Lincoln que dice, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. ¿Esto qué significa? Que si vas a dar 6 horas, ¿sí? Para poder hacerlo, si vos lo vas a echar con una herramienta que no está con filo, bueno, evidentemente en esas 6 horas vas a estar menos que si en 4, ¿sí? Primero te dedicas a que todo lo previo esté organizado, esté todo cerrado para que cuando empezás la actividad lo puedas hacer, lo puedas concretar y ya tengas todo realmente diseñado, prediseñado. Un poco viendo la diferencia de lo que hablamos antes, ¿no? De qué es un proyecto y qué no es un proyecto, una tarea operativa, que es la primera columna, son ciclos continuos, ¿sí? Son ciclos repetitivos, no tiene un límite temporal, esto que decíamos, si vos tenés un negocio bueno, sí, mientras esté abierto el negocio, eh, eh, vas a trabajar, vas a vender, digamos, no hay una fecha de inicio, una fecha de fin y un entregable que otorgar, un producto algo nuevo que diseñar. En cambio, los proyectos es diseñar o desarrollar algo nuevo, hay recursos finitos que tenés que saber administrar. Si uno pide un subsidio, tiene que saber en qué va a usarlo, eh, y la plata no es, eh, no es un recurso que sea infinito, sino que tiene justamente muchas limitaciones y el tiempo también, y la cantidad de personas que van a trabajar también, sus horas hombre, como se le llama. Así que bueno, saber administrar eso es parte de un proyecto. Hay tiempos preestablecidos, que es lo fundamental. ¿Qué es el alcance de un producto y qué es el alcance de un proyecto? Bueno, el alcance de un producto o servicio es qué vamos a crear, ¿sí? Son todas las actividades que nos delimitan lo que vamos a hacer, ese producto que vamos a generar, bueno, todas las actividades que están relacionadas con eso. Y el alcance del proyecto es un poco más abarcativo, incluye lo que es el alcance del producto, ¿sí? Pero incluye otras actividades, por ejemplo, no sé, promocionar ese producto. Si el proyecto que estamos hablando es diseñar un
un par de zapatos nuevos, por ejemplo, para una línea, para una empresa. Bueno, una vez que yo termino de hacer ese producto, bueno, tengo que salir a venderlo, tengo que hacer un lanzamiento, tengo que hacer actividades o actividades administrativas y demás que exceden lo que es hacer específicamente el producto, pero que sí es importante para el proyecto. Alcance siempre se le llama a la delimitación, ¿no? Hasta dónde es, qué incluye y qué excluye. Siempre es importante cuando hablamos de alcance, de definir un alcance, importante decir qué incluye y qué no va a incluir. Sobre todo si vamos a pedir un subsidio, esto es importantísimo que lo pongamos siempre escrito en los documentos que presentemos, porque si no queda claro y queda implícito que algo se va a hacer o no se va a hacer, después surgen los problemas cuando vienen las auditorías. Entonces, en el alcance del proyecto que nosotros estamos presentando para pedir un subsidio, necesitamos definir qué vamos hasta dónde vamos a generar alguna tarea en particular y cuáles no van a ser parte del proyecto. Y si tenés un cliente al que le estás vendiendo este servicio, lo mismo, siempre convenios, siempre tener documentos en donde quede ultra aclarado a qué nos comprometemos y a qué no nos comprometemos. Esto salva relaciones, importantísimo. La triple restricción, dentro de un proyecto siempre vamos a tener esta triple restricción que tiene que ver con cuánto tiempo tenemos, cuánta plata, el costo que tenemos para poder hacer la implementación y cuál es el alcance, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? ¿Qué es lo que está dentro y lo que está afuera? ¿Sí? Que todo eso habla en su conjunto de la calidad. Obviamente, en cuanto más tiempo tenga, mayor calidad va a tener, cuanto más costo tenga para recursos financieros para gestionarlo, mayor calidad va a tener. Cuantas más funcionalidades estén dentro del alcance, más calidad va a tener ese producto o ese proyecto. Pero bueno, es como una manta de sábanas cortas, ¿no? Uno siempre tiene que esta cosa de, si uno disminuye el costo, porque muchas veces te pasa, o te adelantan los tiempos, o te quedas sin tiempo, administraste mal el tiempo, tenés que ver, la calidad evidentemente va a estar influenciada. Después, alrededor de estos tres pilares, tenés otras cosas, ¿no? Dando vueltas, que son los riesgos posibles, que uno a veces son contemplables o predecibles, a veces no. Siempre es importante hacer un control de riesgo, tener como las posibilidades de que esto no funcione y por qué. Están los stakeholders, que son los interesados, toda la gente que está, proveedores, bueno, los clientes los puse aparte, pero a veces se consideran como parte de los stakeholders, socios, ¿no? Bueno, y los otros recursos que pertenezcan al proyecto, todas estas cosas inciden en la calidad del proyecto también, de alguna manera, ¿sí? Por las exigencias, por varias razones. Tenemos dos tipos de modelos de gestión de proyectos. Hay un modelo predictivo, que es el clásico, y están las metodologías ágiles, que son relativamente nuevas, ¿sí? Son metodologías nuevas que sirven y muchísimo. Los dos modelos no son aplicables a exactamente los mismos tipos de proyectos. A veces sí, a veces no. En general, hay proyectos que te conviene trabajarlos de manera más clásica, que es pensando en un modelo predictivo, y a veces, dependiendo del alcance justamente del proyecto, te conviene trabajarlo con metodologías ágiles. Eh, los modelos predictivos, bueno, es la forma tradicional de encarar un proyecto, tenés una predicción de todo el proyecto desde el principio a fin, vos ya sabés que en la primera semana vas a lograr tal cosa, en la segunda y la tercera vas a hacer otro paso, tenés todo dividido en fases, si te demorás en una tarea, ojo, porque te incide en todo el proyecto, si vos corres esto para acá, puede ser que te genere un problema grave en el proyecto entero, porque es estático, ¿sí? Es sumamente estático. Uno lo planifica de inicio a fin y evidentemente
es muy difícil lograr que todo cierre de la manera que uno lo planificó, porque bueno, existen cosas en el medio, más hoy en día con la pandemia, se imaginan todos los proyectos que tuvieron que replanificarse por justamente algo, cuando hablábamos de riesgo, algo que era impredecible, ¿no? Una pandemia mundial que te paralice, que no puedas ir, movilizarte de un lugar. Bueno, evidentemente hay cosas que uno no puede manejar, se nos van de las manos, pero tienen que ser las menos que existan en ese estadio. Metodologías ágiles, por otro lado, son tendencias nuevas, en donde se trabaja justamente esto de los imprevistos de una manera mucho más, de una manera que es más beneficiosa para el proyecto, ¿sí? Porque uno ya prevé que no va a ser un proyecto que, de hecho, el alcance del proyecto puede ir variando, esto de qué incluye y qué no incluye, ¿no? Porque es algo que se puede ir variando en el transcurso del proyecto, es adaptativo, te puedes adaptar el proyecto todo el tiempo, estás pensando no en un alcance eh, estático, sino que vos todo el tiempo puedes decir, bueno, esto que no lo incluía, vieron cuando decíamos qué incluye y qué no, y qué excluye el proyecto, bueno, todo el tiempo van a estar incorporándose o excluyéndose estos incluye y excluye, lo vamos a estar metiendo o sacando en función de lo que acordemos con nuestros clientes, con los partners, con los socios, lo que fuera, que toman las decisiones, ¿no? Acá es un poco un paralelismo para poder comparar los modelos predictivos de las metodologías ágiles en estos cuatro ejes, eh, en qué se parecen y en qué no, ¿no? Los requisitos lo definís de antemano en el predictivo, está todo, un poco ya habíamos hablado. Justamente, desde el inicio del proyecto ya tenés específicamente definido el alcance y los requisitos, qué vas a necesitar y qué vas a lograr. En cambio, en las metodologías ágiles esto es mucho más dinámico, como decíamos recién. Los cambios en las metodologías ágiles son bienvenidos, uno espera que haya cambios, es algo que vos ya prevés que va a pasar. En cambio, en el predictivo esperás que no haya ningún cambio en el proyecto. Los entregables se les llama a que vos cuando terminás el proyecto, si es un producto, bueno, cuál es ese producto terminado. Y en las distintas instancias o hitos que tengas en el medio, si vos podés decir, bueno, en la semana 3 y en la semana 8 voy a hacer una entrega parcial. Y voy a decir, bueno, si es diseñar un zapato, como habíamos hablado antes, vamos a tener primero un diseño para entregar, el diseño hecho, después vamos a tener, bueno, las plataformas, después vamos a tener las distintas partes que componen un zapato, hasta que la última entrega sea el par de zapatos cerrados. Entonces, bueno, cuando vos trabajás en el predictivo, en general trabajás con una expectativa de que la entrega sea al final del proyecto lo que vos esperabas, ¿sí? En cambio, en las metodologías ágiles está mucho más presente estas entregas semanales, te diría, ¿no? De eh, cuál es por eso es incremental, ¿no? Son entregas en donde semana a semana, sprint a sprint, ahora vamos a ver qué es, vas a ir visualizando cuál es el avance de ese proyecto. Después, en cuanto a los recursos, el predictivo se planifican desde el momento cero, ¿sí? Todos los costos y los recursos que vas a necesitar. Y por otro lado, en las metodologías ágiles, esto es reasignable, ¿no? Todo el tiempo puede estar cambiándose. Ahora, si ustedes van a pedir un subsidio al Estado, en cualquiera de los ministerios, las líneas que presentamos la otra vez, o cualquier otra, vas a trabajar un modelo predictivo seguramente, porque no es eh, tan adaptable. Porque si vos ya te comprometes en el momento cero que te van a prestar o te van a subsidiar, te dan un subsidio para poder hacer un producto, bueno, el Estado se va a garantizar, va a querer garantizarse que ese proyecto se concluya y que esos recursos que aportaron
a tu proyecto lo puedan eh, visualizar con un producto que realmente se generó, ¿sí? Eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo he pedido un subsidio para desarrollar un software en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y te auditan constantemente cómo van los avances, y si vos no generás lo que tenés que generar en el tiempo que vos te comprometiste a hacerlo y con los recursos que te dieron, eh, tenés que devolver la plata, ¿sí? Tenés que firmar primero toda una serie tiene que haber un aval, ¿sí? ¿Qué pasa si vos te dieron ese subsidio, vos después no lo hiciste? ¿Qué pasa? No es que no pasa nada, evidentemente se garantizan de que existan eh, eh, determinadas cláusulas para que si vos no lo lográs, bueno, tengas que devolver ese dinero. En mi caso, terminamos bien el proyecto, por suerte, pero, pero bueno, sí, es una espada de Damocles, como se dice, esto de tener, eh, que también te ordena, ¿no? Igual, también te ordena. Pero a lo que voy es que acá no tenés la posibilidad de trabajar con un modelo eh, que se centra en las metodologías ágiles, porque no es tan variable. Te comprometiste a algo y lo vas a tener que hacer. Bueno, un poco charlamos acá en los campos de acción, ¿no? Las metodologías ágiles se utilizan muchísimo en proyectos tecnológicos, muchísimo, ¿sí? Porque es algo que vos podés estar constantemente, no sé, desarrollás una aplicación, bueno, vos decís, la aplicación va a hacer esto, ahora, en el medio decís, bueno, estaría bueno agregarle este botón, o lo probás y el botón, la gente no entendió para qué era, no funcionó, entonces después lo sacás, y bueno, y generás nuevas funcionalidades o o al revés, quitas funcionalidades constantemente porque se presta más a eso. En cambio, si vos tenés que hacer un puente, no vas a usar metodologías ágiles, porque vas a necesitar tener un modelo predictivo que te determine de principio a fin eh, en qué momento vas a tener qué tarea concluida para que para tal fecha ese puente esté desarrollado, ¿no? En cuanto al modelo predictivo, se trabaja siempre con una planificación inicial, ahí se hace el análisis de requerimientos, se dicen cuáles van a ser los recursos que vas a necesitar, hay una etapa de diseño, luego se construye lo que fuera que haya que construir, eh, y luego se entrega, ¿no? Y se finaliza el proyecto. Siempre está ese cierre porque es inicio y fin, ¿no? Recordemos, es un proyecto, tiene un inicio y un fin. Y para eso se utiliza generalmente el diagrama de Gantt, que es un diagrama que justamente en el tiempo, ¿sí? Tenés las tareas que vas a realizar y tenés designado desde dónde desde cuándo, cuándo hasta cuándo está asignada esa tarea, cuándo se va a realizar, ¿no? Cuál es el deadline de esa tarea, desde qué fecha hasta qué fecha tengo tiempo de poder hacerla, ¿sí? Ese margen eh, que tenemos ahí. Para hacer eso, en general se usa el- hay distintas herramientas tecnológicas, ¿no? Pero la que más se utiliza es el Project, ¿sí? Que es una herramienta de Microsoft, que la vamos a ver ahora, que justamente te permite, entre otras cosas, armar un diagrama de Gantt. Eh, ya tengo abierto el Project. Eh, bueno, acá tenés justamente el, el nombre de la tarea que vas a realizar, cuál es la duración, cuándo empieza, cuándo termina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en el ejemplo de antes, ¿no? De desarrollar un par de zapatos nuevos. Bueno, pensemos que tenemos primero el diseño del impreso, ¿no? Eh, Acá vamos a tener algo que dice si es automático o manual. Siempre conviene automático, porque acá te dice, por ejemplo, cuánto va a durar. Bueno, acá te pone un día, cuando está el signo de pregunta, quiere decir que es algo estimado, que no es algo estricto. Si nosotros acá ponemos que va a durar, bueno, ahí le doy doble clic,
pero no quería hacer eso todavía. Si uno dice que va a durar 2 días, 3 días, bueno, ven cómo automáticamente me cambió la fecha de fin, ¿sí? Yo acá le pongo, vamos a subir a 8 días, vamos a tener que la fecha de fin es tal, ¿no? Después se puede delimitar si los domingos y los sábados se contabilizan o no, como para... Acá, por ejemplo, no nos estamos contabilizando. Podemos contabilizar, podemos decir que los sábados se trabajan o que no, o que trabajan sábado y domingo, son laborables, se puede definir dentro de las partes de configuración. Acá no nos está considerando, por eso, eh, si bien dura 8 días, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? 10 días, porque no está contando ni sábado ni domingo. Bueno, hacemos el diseño del par de zapatos, después tenemos, bueno, un análisis de proveedores, vamos a poner un estudio de costos y proveedores, por decir. Eh, Pongamos que esto nos lleva 5 días. Uno acá, vamos a poner automático. Eh, Acá uno tiene que definir si justamente, si esta tarea yo la tengo que hacer, la puedo hacer en paralelo al diseño o no. En este caso, la verdad, la puedo hacer en paralelo. No necesito terminar de hacer el diseño para empezar a buscar los costos o buscar a qué proveedores le voy a comprar cada uno de los insumos. Eh, Ahora, si yo después voy a hacer la compra de los insumos, automáticas, y esto me va a llevar, bueno, es lo mismo, ¿no? Si le das doble clic, te abre la tarjeta con todas las posibilidades. Y esto te va a llevar 4 días la compra de insumos, ¿sí? Ahora, yo puedo comprar los insumos si todavía no hice el estudio de costos y el estudio de a qué proveedores les puedo comprar. Evidentemente no. Acá hay una tarea que yo tengo que concluir para poder empezar esta. Entonces, en este caso, lo que se hace es justamente, yo tendría que terminar primero la 2, ¿sí? La marco como una tarea predecesora, ¿sí? Como las correlatividades de las materias cuando uno estudia en la facultad o lo que fuera, que existen, no puedes hacer una materia si no está la anterior. Bueno, acá lo mismo. Hasta que no terminás una actividad no puedes empezar la siguiente. Y fíjense cómo automáticamente, porque lo marcamos así, que lo automáticamente me corrió el inicio, la fecha de inicio de esa tarea para el momento que termina la anterior. O sea, el 27 termino la tarea anterior, el 28 comienzo esta. Eh, bueno, armar un prototipo. Que me va a llevar mucho más tiempo, 30 días. Ahora, yo no puedo el prototipo hasta que no compre los insumos y hasta que no arme el diseño de la, del prototipo, justamente. Entonces acá yo voy a decirle que tanto la tarea 3, que es la de comprar los insumos, como la tarea 1, un punto y coma lo maneja, no me acuerdo. Tanto la tarea 3 como la 1, yo las necesito terminar para poder arrancar el prototipo. Siempre esto conviene automático. Bueno, entonces, acá me dice que
se fija, ¿no? La primera termina un jueves, la otra que necesito que se termina un viernes. Como el sábado y el domingo no se trabajan, me marca como que estamos empezando, deberíamos estar empezando esta tarea el lunes 3 de enero. ¿Sí? Bueno, así con todo, no quiero extender para no. Acá nosotros podemos agregar qué recursos vamos a usar, desde personas o lo que fuera. Podemos ir, por ejemplo, que sean personas. Voy a decir Pedro y Juan, ¿sí? Ahí me marca qué recursos estoy usando. También puede ser eh, otro tipo de recursos, no sé, flete o un auto. ¿Sí? Así, este programa, el project, te permite también, hay distintas vistas, hay vistas de recursos, puedes administrar, hay otros diagramas. Yo les muestro este que es como el clásico. Y después ya te quedan acá, ¿no? Vos todos los recursos que vas poniendo, decís, bueno, ahora acá lo pongo a Pedro, acá lo pongo a Juan. ¿Sí? Ya te quedan como recursos asignables para otras tareas. Después, uno puede agregar columnas. Una de las posibilidades es decir qué porcentaje de esa tarea ya está completada. ¿Sí? Vos decís acá está completado el 30%, por ejemplo. Fíjense que ahí me lo muestra visualmente, no sé si se llega a ver ahí, pero te muestra una parte, ¿no? Eso sirve un montón y hay un montón de otras posibilidades. Esto es para investigar, ¿no? Porque son muchas, eh, muchas funciones. Hay eh, distintas herramientas que nos permiten, por ejemplo, de marcar cuánto estoy corrido de la línea base, que sería lo que yo originalmente dije que iba a hacer. Entonces, bueno, ahí también te permite saber cuán corrido estás de lo que vos te habías comprometido. Entonces, te permite hacer una gestión eh, del tiempo y de los recursos óptima. Bueno, del project no mucho más. Después acá podés cambiarle los colores, con esas cosas, y puedes hacer, ahí le cambié forma inicial, forma central, acá es el color. Ahí me cambió el color. Eh, Vamos a hacerle una tarea que se vea mejor. Acá en forma inicial yo le puedo decir que empiece así y que termine así. eh, que el inicio sea de este color, el fin de este color y bueno, nada de eso, quiches. Bueno, lo más importante que tienen que entender de esto es lo de las actividades, las actividades que están, que se tienen que poder completar para poder empezar la siguiente, ¿sí? Las predecesoras. Eh, y por otro lado, algo que se llama camino crítico. Hay algo que se llama camino crítico que significa, a ver, cuáles son las actividades que si yo no completo me corren el fin del proyecto. Eso también hay formas de analizarlo. Esta actividad por ahí la puedo correr un día más y no me va a cambiar demasiado, ¿sí? Porque yo igual este día viernes, por más que lo termine, no puedo empezar la siguiente porque todavía no terminé esta. Entonces, cualquiera de estas que yo me atrase son parte de lo que se llama camino crítico. Esta no es parte del camino crítico, pues yo me puedo atrasar, por lo menos tengo un día de changüil ahí para resolver. Bueno,
Del project nada más, si tienen alguna duda me dicen, pero como es eso. Es para lo que más se usa es para hacer diagramas de Gantt, aunque hay muchísimas otras posibilidades. Bueno, después vamos a analizar un poquito más en profundidad lo que son las metodologías ágiles, ¿sí? Se usa, hay una palabra que se llama Scrum, que es el marco de trabajo para hacer metodologías ágiles, el que más usado, ¿sí? Que nació en la industria del software, pero se expandió a otras, ¿sí? Eh, te promueve a que el equipo se autoorganice, ¿sí? En lo que se llaman sprint. Un sprint es un tiempo dado, pueden ser 2 semanas, 3 semanas, en donde nosotros nos juntamos antes de que empiece ese sprint, ¿sí? Y definimos a qué nos comprometemos, a qué se compromete cada uno a resolver en esas 2 semanas, o puede ser una semana, ¿no? Pongamos una semana para que lo entendamos por ahí más. Pero suelen usar 2 o 3. Eh, bueno, entonces si es semanal el sprint, bueno, todos los viernes nos reunimos a última hora y definimos cuál va a ser el compromiso de cada uno para la semana anterior, la semana siguiente, ¿sí? Y se analiza cómo terminó el sprint anterior, que es justamente lo que habíamos dicho antes que íbamos a hacer en esa semana, si lo logramos hacer o no. Acuérdense que habíamos hablado de que uno eh, está dispuesto a que haya cambios y está dispuesto si hay un cliente que te está pidiendo algo, que el cliente valide que vos, en vez de hacer algo que habías hecho, te diga, no, esto no, vamos a hacer otra cosa. Pero sí se asignan horas y horas de recursos humanos, sí, que van a estar destinadas a hacer una determinada tarea y lo tenés que tratar de cumplir, ¿sí? Pero bueno, siempre tenés un margen de posibles cambios. Pero bueno, recuerden entonces de acá 2 palabras claves que son el Scrum, que es la metodología, y el Sprint, que es el tiempo de cuánto dura, digamos, eso puede ser una semana, 2 semanas, que es como eh, bueno, un espacio temporal en donde nos comprometemos a hacer determinadas cosas. Se usa muchísimo, ¿sí? Hoy en día se recomienda muchísimo trabajar con metodologías ágiles, porque te permite hacer una gestión eh, más, de, por un lado, de empoderar al equipo, de equipo se comprometa a hacer una labor y después tenga que dar la cara por esa labor que dijo que iba a hacer. Eh, Hay como un cambio de paradigma, ¿no? Esta cosa de tener siempre a, a alguien que esté constantemente encima de alguien si hace que esa persona sea más productiva o no. Si vos trabajas, por ejemplo, trabajás hoy en día en Google, que es una de las empresas más grandes del mundo, cuidan muchísimo al personal. Yo he ido a las oficinas de Google acá en Puerto Madero y tenés un metegol, tenés una mesa de ping-pong, tenés como espacios de esparcimiento, tienen para un espacio para desayunar, para comer, ya le dan ahí yogur, ya tienen. Hay un montón de cosas para cuidar al personal y para que pueda distenderse y demás. Y ahí no es que lo hacen de copados que son, digamos, hay estudios que dicen que justamente que si vos eh, trabajás, le das un valor al recurso humano y lo haces sentir que, que- que su labor vale y que lo estás cuidando y demás, va a tener mayor compromiso esa persona que en un modelo tradicional que tenías el jefe, que estás constantemente retándote y que, bueno, todos seguramente se nos pasan por la cabeza alguna situación que hemos vivido en persona o alguna llegado eh, en donde por ahí la pasaste mal o la pasa mal la otra persona por un jefe que gritón y que bueno. Hoy en día los liderazgos están recontra eh, discutidos, ¿no? Ese tipo de liderazgo ya no funciona. Es más, te pueden hacer una denuncia por, por abuso de poder, por tratos. Hoy en día esas cosas ya no funcionan.
Pero no solamente no funcionan porque está mal y porque uno la pasa mal y está bueno que en donde uno trabaja, que es gran parte de tu vida, la pasemos bien, sino que además es más productivo. ¿Sí? Si uno está bien y la pasa bien y siente que lo que uno está haciendo es valorado, evidentemente lo va a hacer con más ganas y cuanto más ganas le pones, mejor te va a salir. ¿Sí? Y si te equivocás, no hay un reto, sino hay una reflexión respecto de cómo hacerlo mejor, te vas a animar a hacer más cosas, ¿no? Ante cualquier cosa que te equivocas, es un reto, la verdad que uno lo primero que hace es decir, bueno, yo no hago nada nuevo, salvo estrictamente lo que me pidan, porque si hago media cosa más y la hago mal, voy a tener un reto. Bueno, de esto se trata un poco las metodologías ágiles, de trabajar mucho ese espíritu. Acá tenemos lo del ciclo de vida de un proyecto ágil, en donde vos tenés una planificación eh, con sprint, estos que tenemos acá. Hay uno que se llama sprint cero, que es como la planificación, como una gran planificación de tareas. Pero apenas empezás el sprint uno decís, acá está de 1 a 4 semanas, por ejemplo, que he definido. Pero en general se usan dos. Yo trabajo mucho con metodologías ágiles y me gusta más de uno, pero para hacer un control eh, más cercano. Entonces con mi equipo me junto todos los viernes y hacemos un análisis de lo que se hizo y de lo que tenemos que hacer la semana próxima, que es el próximo sprint, y analizar el sprint anterior. En el medio hay lo que se llama una daily meeting, una reunión. Abajo está explotado con un sprint, ¿no? Primero está la planificación, después esto que les decía, una reunión diaria de 5 minutos, no más, en donde uno dice cómo está, si está frenado con algo, si lo que logró, lo que no logró, pero no es como una reunión reflexiva, sino que es más informativa y como para saber en qué está el otro, y obviamente si alguien puede ayudar a resolver algo a un compañero también sirve esta daily meeting, pero, pero no es una reunión de trabajo que lleve tiempo, son 5 minutos. Después sí, cuando termina el sprint, esto que decíamos, el viernes se hace la revisión del sprint, ¿no? Y se hace una retrospectiva del sprint. Se dice en qué fallamos y por qué, y se hace toda una bitácora de, justamente ¿cómo se le llama? Como de consejos o de guías para que no vuelvan a pasar los mismos errores, ¿no? Y bueno, se define lo que se va a hacer en el sprint siguiente, básicamente. Igual, a pesar de que tengamos este tipo de visión, hay un inicio y hay un cierre, ¿sí? Hay un inicio y un fin, porque estamos hablando de un proyecto. Pero es mucho más corrible el fin. Se trabaja mucho para cuando un cliente te va pidiendo algo, ¿no? Entonces el cliente lo que asigna son recursos semanales para hacer algo, por ejemplo, un software. El cliente todo el tiempo te puede estar diciendo, mira, habíamos quedado en esto, pero la verdad que justo salió la competencia, sacó esta funcionalidad y me interesa que viremos y bueno, lo que el cliente hace es asignar semanalmente sus prioridades y el equipo se amolda y se adapta a los cambios, que es un poco el eje de las metodologías ágiles. Los roles. Dentro de un modelo predictivo hay como un project manager, que es como el líder project, que es el que coordina todo el proyecto. Pero dentro de los modelos ágiles y de Scrum, hay alguien que se llama Scrum Master, ¿sí? Que es el que guía, el que organiza las reuniones, el que está encima, pero no es como en el modelo predictivo, alguien que delega todo el tiempo lo que tenés que hacer, porque justamente la base de las metodologías ágiles es que cuando nos juntamos con el equipo que va a desarrollar las actividades, pensamos en conjunto qué se nos ocurre que podemos hacer, ¿sí? Y qué va a hacer cada uno. Y esto tiene mucho que ver por eso en proyectos tecnológicos se utiliza mucho más.
Porque muchas veces el Scrum Master sabe menos de determinado paradigma de programación, algo específico que sabe parte del equipo, es para equipos formados, ¿no? El equipo sabe más que uno que va a coordinar el equipo. Eso te pasa muchísimo. Uno lo que hace es ordenar, pero no puede estar auditando las tareas porque uno no tiene la capacidad de saber todo. Vos en un equipo, pero igual puede servir para cualquier actividad. Si vos tenés un proyecto donde tenés un biólogo, bueno, estoy pensando en el aire, ¿no? Un biólogo, un informático, porque estás haciendo un proyecto tecnológico pero relacionado con biomedicina y demás, va a haber alguien que va a coordinar, un Scrum Master que va a coordinar las reuniones, cuando nos juntamos, va a llevar la bitácora de el- toda la información que fluye, eh, pero, pero no sabe más que el biólogo ni más que el informático en eso. Entonces no puede auditar. Entonces es muy importante que el biólogo diga lo que para él hay que hacer y lo que se compromete a hacer en esa semana, ¿sí? Y el informático lo mismo, lo suyo. Y hay alguien que se llama Product Owner, que es el dueño del producto, que es un poco, puede ser un socio, puede ser un partner, puede ser el que pone la plata, puede ser el que toma la decisión de si estamos bien encaminados o no y un poco el que asignan los recursos, ¿no? El que valida estos cambios que decíamos, ¿no? Eh, bueno, esta forma de trabajar sirve muchísimo para, para un determinado tipo de proyectos, sirve muchísimo hacerlo así. Sobre todo para cuando hay, ya les decía, equipos formados eh, y demás. Bueno, hacemos un repaso rápido, ventajas comparativas. De las metodologías ágiles, bueno, flexibilidad ante los cambios, incrementa la productividad y mejora la calidad. Permite tomar mejores decisiones en momentos clave, como les decía, por ejemplo, lo de la pandemia, no sé, si te agarra con un proyecto predictivo es más complejo hacer una reasignación porque vos te hayas comprometido a determinadas cosas. Bueno, acá es más flexible y mejora la motivación de los equipos, que eso es lo fundamental que quiero que les quede, porque al margen me parece como una de las cosas fundantes, sobre todo el día de hoy, para que los proyectos sean exitosos. En cambio, el predictivo, las ventajas que tiene comparativas es conocido globalmente, se utilizó siempre en todas las industrias, es el que más se usa, y es el adecuado cuando los requisitos y el contexto del proyecto son concretos, claros, y se asume que no va a haber cambio. Como lo que decíamos, hacer un puente o te dan un subsidio y tenés que lograr lo que lo que acordaste que ibas a hacer en ese periodo, o firmaste un convenio con un cliente diciendo que vas a generar determinado proyecto. Después, por otro lado, están los objetivos y metas SMART, del término en inglés inteligencia. Nada, es una regla memotécnica para tener en cuenta. Cuando uno define los objetivos y las metas de un proyecto, tiene que tener como esta regla en la cabeza, ¿sí? Memotécnica, de pensar, eh, las siglas vienen del inglés, ¿sí? Pero es eh, la S de específico, o sea, los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser eh, claros, ¿sí? Tienen que ser medibles. Yo tengo que tener la posibilidad de armar indicadores que me digan si ese objetivo se cumplió o no. No puedo decir, o sea, cuando digo el zapato tiene que ser el diseño del zapato, por ejemplo, los objetivos de diseñar un modelo de zapato uno que sea lindo, porque tengo que armar indicadores que me digan, bueno, cuando haga un focus group, tantas personas tienen que, que acordar que cumple determinados parámetros, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene que haber cuestiones medibles, mensurables. Tienen que ser alcanzables los objetivos y las metas que definamos, no podemos definir cosas que sean inalcanzables o muy difíciles de cumplir. Cuando uno gestiona un proyecto, sobre todo si piden subsidio, que es un poco el eje transversal que los vengo impulsando a que puedan investigar y presentarse. Bueno, uno se puede comprometer a algo que es muy difícil que uno
piense que lo pueda cumplir. Porque después, o una de dos, o te piden que devuelvan la plata, o nunca más te prestan, o te subsidian un proyecto, o una ampliación, una escalabilidad del proyecto. Tienen que ser relevantes los objetivos, o sea, no fijar objetivos que no muevan la vara, que no me cambien el alcance del proyecto. Tienen que ser objetivos que realmente sean importantes y tiene que tener un tiempo dado, ¿no? Ese objetivo tiene que estar cumplimentado para tal fecha. Bueno, eh, nada, esto. Una regla mnemotécnica que la verdad que comparto porque me parece que son las 5 características que tienen que tener los objetivos cuando los definimos y es una de las cosas que tenés que definir cuando vos presentás un proyecto a alguien. eh, Justamente es parte como de la definición del alcance. Después, hablando de metodologías ágiles, la herramienta que se recomienda, hay varias, hay un montón, pero una de las más conocidas y que se usa bastante es Trello, ¿sí? Y están caracterizadas por tarjetas virtuales que vos vas moviendo, lo vamos a ver igual ahora. Eh, ¿Qué hora estamos? Estamos bien. Vamos a crear un nuevo tablero. Primero voy a tomar un poco de agua porque estoy meta hablar. Bueno, se maneja por tableros, ¿sí? Eh, yo voy a crear un tablero nuevo, en este caso, crear un tablero. Le voy a poner un nombre, gestión de proyecto. Bueno, acá en Trello se maneja con listas, ¿no? Listas de actividades. Entonces, yo acá puedo tener una lista que sea todas las tareas pendientes. Uno cuando se sienta al principio, en el sprint cero, define justamente cuáles van a ser eh, todas las tareas, ¿no? Voy a decir, vamos a poner, le pongo nombres así ahora para hacerlo rápido. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Después, vieron que definíamos el sprint, que era el momento que vos estabas, cuáles son las tareas que van a desarrollarse en ese sprint, en esa semana, por ejemplo. Vamos a poner tareas pendientes del sprint. Después vamos a decir cuáles son las tareas en desarrollo, o sea, cuáles se están actualmente desarrollando. Y cuáles son las terminadas. Entonces, por un lado tenés todas las tareas pendientes, que se le llama backlog a eso también. Eh, Son todas las tareas que uno define que en algún momento hay que hacer, ¿no? Vos tenés ahí todas las tareas. Cuando te juntás con el equipo definís, bueno, cuáles son las tareas que vamos a asumir en este sprint, en esta semana. Vamos a decir que hacemos la tarea 1 y la 4. ¿Sí? Y acá empezás a definir. Vamos a abrir la tarjeta. Empezás a definir quién la toma, la tarea. Bueno, acá yo no tengo más personas en el equipo, ¿no? Estoy solamente yo, pero me asigno a mí. Acá yo puedo poner todos los miembros que yo quiera de mi equipo para que estén asignados a esta tarea. O sea, cuáles son los recursos humanos que van a estar asignados a esta tarea. Tengo etiquetas
¿sí? Yo puedo decir, son como asignaciones que yo puedo decir extra, no sé, como algo visual, por ejemplo, que yo le quiera decir, el verde significa eh, que están muy avanzadas. No, o no, sí, que están muy avanzadas. Y el amarillo es que no. Eh, bueno, evidentemente en este caso no tiene sentido que estén las dos, ¿no? Pero yo le puedo poner las marcas que yo quiera, ¿no? O sea, son una forma visual en que voy a cerrar porque si no, no lo van a entender. Esas etiquetas me permite a mí visualmente tener como una característica gráfica de esa tarea. Vamos a sacar acá que no tiene sentido que estén las dos. Igual tampoco tiene sentido como lo planteé, porque son tareas pendientes, es que todavía no se empezaron. Si están en desarrollo, yo las voy pasando y a medida que van avanzando, esto sirve mucho para algo, una tarea que sirva más de circuitos, ¿no? Más como, yo lo utilizo mucho en un proyecto que estoy generando ahora, en donde hay una actividad que va pasando por un producto, por decirlo de alguna manera, que va pasando por distintas instancias, ¿no? Y hay veces que se diseña, después se desarrolla, después se implementa, después se revisa, después se testea, y hay como, podés volver atrás, ¿no? Vos ahí definís las listas como vos querés, entonces vos podés definir, es fácil de decir, bueno, si la supervisaste y estaba bien, no hay que hacerla ningún cambio, entonces pasa a la siguiente instancia. Y si no, tiene que volver a una instancia anterior. Entonces, para estas cosas que son tareas que van recorriendo un circuito, sirve muchísimo, sirve muchísimo. Bueno, hasta que el momento la tarea se termina y ya pasa a tareas terminadas. Pero bueno, esto eh, lo vas a ir desarrollando a medida que vas pasando el sprint. Y después, bueno, la próxima semana decir, bueno, entonces ahora esto terminamos así. Bueno, hay una tarea que quedó en desarrollo que dijimos que iba a estar terminada y no se terminó. Bueno, quedó se pasa evidentemente para el sprint siguiente. Entonces se define con el equipo, bueno, cuáles tareas vamos a sumar para este sprint. Bueno, sumamos las dos que quedaban, por ejemplo. Y empezás el sprint de nuevo y van pasando las actividades en función eh, del nivel de desarrollo. Después, tenés pegatinas. eh, voy a revisar, pegatinas. Bien, ahí está. Eh, yo, por ejemplo, uso mucho para determinar cuando una tarea es urgente, le pongo alguna de estas marcas para, para darle prioridad, ¿sí? O, bueno, vos podés decir, no sé, ante una revisión, si esa tarea estuvo aprobada o no, y las que no están aprobadas, bueno, se pueden buscar lo que vos quieras acá, ¿no? Se pueden definir distintas cosas. Eh, Gráficas para determinar eh, alguna situación en particular. Bueno, de Trello no mucho más. Tiene algunas cositas, a ver. Eh, Filtrar, cuando tenés muchas tareas, bueno, filtrar solamente las etiquetas que están muy avanzadas o no avanzadas, las que tengan un color determinado o las que estén asignadas a una persona. Si vos querés hacer un seguimiento, me voy a sentar con una persona a ver cómo está el avance y demás, hago un filtro de las tarjetas
que tienen asignada a esa persona. Podés invitar a alguien acá, mandando el mail, lo invitas a compartir tu tablero para que se sume y que le puedas asignar. Y puedes crear un enlace y pasar el enlace o directamente le llega un mail. Eh, Acá hay un menú principal, a veces es raro, que no es muy intuitivo esto. Si no vas por acá, no volvés al menú principal. Eh, bueno, puedes cambiar los colores, ¿no? Fondo. Eh, Podés asignarle una foto. Bueno, así como importante, se puede exportar a Excel. eh, yo lo uso mucho eso, pero bueno. Bueno, después hay plantillas, ¿no? Para cosas específicas, ya están armadas. Cosas están en inglés en general. Pero bueno, uno puede buscar ahí, hay para entretenerse. Chusmenlo y después puedes marcarlo como un tablero importante o no. Bueno, hay distintas pavaditas. Bueno, de Trello no más. Después otra cosa que les quería contar es que no vimos. Vamos a verlo rápido porque no tenemos mucho tiempo. Eh, ¿Cómo hacer una encuesta con Google? Vieron que trabajamos bastante durante todo este taller con Google Documents que nos permiten hacer como son emuladores, emular en su momento lo que era el paquete de Office y lo hicieron muy bien, como ya saben. Bueno, esto es una característica nueva que no tenía Office, que es generar un formulario. ¿Sí? ¿Vieron bien lo que puse ahí? Porque lo hice medio rápido. Pones nuevo y pones formularios de Google. ¿Sí? Y te permite hacer una encuesta. Y esto sirve muchísimo. Si ustedes están haciendo algún producto nuevo, por ejemplo, está buenísimo que armen una encuesta. eh, Puede haber distintas instancias. Primero, yo lo haría y lo uso mucho a amigos conocidos o gente que me interesa su cabeza, digamos, un consejo, a una especie de focus group que me dé una devolución, qué les parece ese producto, qué, qué análisis, qué aporte me pueden dar eh, al- para mejorarlo y demás. Y después, una vez que ya está lanzado ese producto, está buenísimo tener todo constantemente eh, una interacción con los clientes y poder tener este ida y vuelta de que siempre haya algún formulario de estos, una encuesta de satisfacción, que me puedan decir sus aportes, que me puedan dar como algún consejo, o bueno, puede servir para cualquier cosa que uno se le ocurra, ¿no? O sea, a mí me parece que para un proyecto eh, laboral pensado para emprendedores, me parece como que es una de las cosas que más le pueden dar uso. Fíjense que acá definís el nombre, vamos a poner nuevos zapatos, una descripción, bueno, la descripción que ustedes quieran, y acá empezás a definir las preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿te gustaron? Por ejemplo. Yo puedo preguntar de dos maneras. Si, si yo pregunto si te gustaron, me va a decir que sí, no, tal vez, bueno, como lo que me sugiere acá. Otra posibilidad es que yo pregunte cuánto te gustaron, que ahí ya no es un binario de sí, no, ¿sí? Sino que eh, cuánto te gustaron. Eh,
acá vos podés definir distintas maneras, ¿sí? Eh, si vos pones varias opciones, yo acá pongo mucho, eh, algo, nada. Eh, bueno, ahí puse 3 opciones. Eh, bueno, esto puede ser pensado así o también puede ser pensado, eh, acá todo el tiempo uno puede estar viendo la vista previa de cómo lo vas a ver, ¿no? La lista de opciones te permite elegir una sola opción, que es el caso, ¿no? No tiene sentido que pueda marcar mucho y nada. Eh, Otra posibilidad es usar una lista desplegable, ¿sí? Vieron que cambió esto nada más, pero que si yo ahora pongo visualizar una vista previa, me pone un combito donde yo puedo elegir la opción, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Yo puedo pedirle que suba archivos, puedo pedirle que... hay varias posibilidades. La verdad que es bastante potente para este tipo de cosas. Puedo definir que sea obligatoria o no que me contesten, ¿sí? Puedo decirles que si yo lo hago optativo, esa pregunta pueden no contestarla. Si la pongo obligatorio, no me permite seguir. ¿Se acuerdan cuando yo les pasé al principio del proyecto una encuesta justamente preguntándoles qué actividades hacían, cuáles eran sus proyectos, sus expectativas y demás para que yo pueda moldar este proyecto, estas clases a los emprendimientos que están circulando dentro eh, de estas clases? Así que bueno, lo hice con esto, evidentemente, y bueno, ahí habrán podido ver eh, justamente cómo se maneja. Puedes importar preguntas, sí, imágenes, videos, añadir una sección, que eso es importante. Suponete yo acá puse añadir una sección, suponete que sea ¿por qué no te gustó? ¿Sí? Y en esta sección yo voy a agregar una pregunta que sea libre, ¿sí? Va a ser un párrafo que, que la persona eh, me conteste algo libre, digamos, un texto libre significa justamente no está normalizado, no está estandarizado. Eh, ¿Para qué sirve esto? Para lo de la sección. Yo estando acá puedo definir acá ir a la sección según la respuesta. Y puedo decir que solamente me vaya a esa sección, a la sección 2 si contestó nada. O sea que si, ¿cuánto te gustaron? Nada. ¿Sí? Vamos a poner que sea obligatorio. Bueno, vamos a visualizar cómo está quedando. ¿Cuánto te gustaron? Si yo pongo nada, si yo pongo mucho y pongo siguiente, bueno, yo pongo nada, ahí está. Yo pongo nada y pongo siguiente, me llega a por qué no te gustó. Si pongo mucho, tengo que enviar formulario. Eso no estaba, por eso funciona mal. Depende de lo que conteste, me va a permitir eh, lo pruebo no, que no vaya a funcionar. Si yo pongo mucho y pongo siguiente, me pone ya a enviar formulario, como que terminó la encuesta. Voy para atrás. Si yo pongo nada, me pregunta por qué no te gustó. ¿Sí? Ahí me falta el signo de pregunta. Ah, no está. No, ¿cuánto te gustaron? Ah, ¿por qué no te gustó? Bueno, en fin, se entiende. Eh, Así como importante me parece esto, después se pueden definir temas para
puedes cambiar una imagen, la imagen que ustedes quieran, pongo todos los confites, cambiar el fondo, cambiar el, el- el título, los colores de título, perdón. Bueno, y a vos te va a llegar, cuando completan las cosas, te van a llegar las respuestas. Vas a entrar acá, puedes verlo en un Excel, vamos a crear una hoja. Por ahora no tengo obviamente respuesta, pero a medida que vayan contestando, me van a ir guardando acá. Y si no lo hacemos anónima, me va a guardar también el mail de la persona. Bueno, voy a ir cortando, así tenemos tiempo de dar un cierre. Y voy a dejar de compartir. Ahí estamos. ¿Qué hora estamos? Estamos bien, como para dejé unos minutitos para darnos un cierre Sí, te iba a decir, del... Dani, yo no te iba a interrumpir, pero mientras que ibas hablando, Miguel comentó que en la parte de procrastinación que él también sentía culpa cuando procrastinaba. Ah, Y después creo que hiciste una pregunta y te respondió que estaba todo muy claro, pero como seguiste, dije, bueno, dejo seguir de largo, total. Si era una perdón, es que duda, sí te iba a interrumpir, pero oculto todo lo que sea de Zoom porque se me ponen arriba de la presentación y no lo veo, perdón. no, igual está Este, bien, yo no te interrumpí justamente porque no era una duda tipo que estábamos dejando pasar, sino simplemente está una bien. respuesta que al revés, que no había dudas, así que Ah, bueno, bien, bien, bien. Bueno, Igualmente sí, en relación a procrastinar, todos en esta época en estas semanas de diciembre, creo que nos damos cuenta que todos hicimos eso y que sí. necesitábamos estos programas y estos modos de gestionar el tiempo porque es clave. Muy época de balance, ¿no? Esta de diciembre. De, sí, Esto, sí, de se qué, vienen de los qué te balances y quedó uno. en el año que no lograste hacer y bueno, al revés, los aciertos también, ¿no? Que hay que ponerlos también sobre la mesa y bueno, siempre pensar que muchas veces no lograste hacer algo, pero porque hiciste todo esto otro, entonces bueno, tampoco autocastigarse tanto. sí, tal Pero, cual. pero bueno, la cuestión tiene que ver con la organización. El tránsito por este taller, que son 4 clases, en todas impulsamos desde este espacio toda la cuestión de aprender a organizarnos, ya sea desde herramientas digitales o a veces cuestiones que tienen que ver más con lo que hablábamos hoy, que tienen que ver más con hay metodologías y formas de trabajar o de encarar un trabajo que nos ayudan a que podamos completar los proyectos, que podamos completar las actividades que tenemos pendientes. Es organizarnos. Hay veces que son tareas propias, a veces tareas a coordinar con un equipo. Sí, sí, pero yo pensaba, aun cuando se trata de un emprendimiento individual, digamos, donde trabaja una persona sola, también es muy importante, o sobre todo es muy importante esta organización del tiempo, porque uno tiende a pensar que, bueno, como lo maneja todo uno, te vas organizando y después es al revés, se te arma más enredo porque todo depende de vos y se superpone todas las tareas, tu propia vida, bueno, y se arma un lío. Y Y eso, también una cosa que un poco lo comentó ahora recién Miguel, pero lo voy a decir igual, lo voy a robarlas. No, pero son como, estas clases creo que sirven para todo tipo de proyectos, no solamente emprendimientos. E inclusive cuando estábamos mostrando de Canva todo, hasta para hacer un currículum, ¿me entendés? O sea, es como que Sí, es una plataforma súper completa y que es eso, si bien el enfoque es buenísimo para los emprendimientos, creo que a lo largo de este ciclo, Dani, como que diste herramientas para organizar la vida, básicamente, así que claro. No, me parece que también hay una actitud emprendedora, que a veces trabajando en relación de dependencia, uno puede ser emprendedor y que tenga una actitud proactiva de generar propuestas y de sumarnos. Digo, el trabajo, la verdad, que le dedica gran parte del día, de la vida. Así que lo sí, importante es sentir que uno lo que hace tiene un valor, que es útil para un otro y para uno, ya sean cuestiones sociales, cuestiones laborales, en todo ámbito uno debería de tener estas cuestiones presentes
para ser felices en el buen sentido de decir, bueno, los logros te generan evidentemente esto de ir por más, ¿no? Uno llega, y sobre todo en esta etapa del año que estamos haciendo esto, cada uno su balance, bueno, la satisfacción de haber cumplido los objetivos, esto que habíamos hablado al principio, es que sean alcanzables y más, y tampoco generarnos objetivos que sabemos que no vamos a poder cumplir nunca. Pero bueno, nada, es interesante tenerlo en cuenta. Yo les voy a pasar después, bueno, como siempre, esta presentación para que la tengan en cuenta y bueno, obviamente cualquier duda que les surja, saben que me tienen para mandarme y lo vamos viendo. Y si hay alguien que no haya podido completar todas las clases, bueno, la organización lo tiene más claro que yo. Después hacemos recuperación y demás, así pueden tener todos sus certificados. Sí. Totalmente, y al ser fin de año también tenemos, esta clase está grabada como todas las que diste, Dani, así que en todo caso, si al no comenzar un nuevo ciclo ahora que vienen las vacaciones, todo, siempre están disponibles las clases para poder completar lo que falta y tener el certificado. Antes de cerrar, quisiera leer bien el mensaje de Miguel, no sé si lo leyeron, pero bueno, excelente todo el ciclo y esta clase también. Son herramientas muy valiosas para todo tipo de proyecto. Muchas gracias, Daniel, y gracias a los coordinadores por el ciclo. Un saludo para todos. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, A Miguel, ustedes Muchas gracias, por los Miguel. aportes, sí. sí, por Muchas las gracias. palabras también. Y yo aprovecho también para agradecerles. Queda como muy despedida, ¿no? Pero bueno, eso hasta luego. Pero la verdad, Dani, que fue un placer, Daniel, fue un placer estos 2 ciclos compartirlos. Como te digo, lo escuché 2 veces y me encantó las 2 veces, es súper interesante todo, herramientas muy valiosas. Y en particular, Dani, hemos venido acá llevando adelante las clases, que ha sido una experiencia nueva y la verdad que te agradezco la paciencia por un lado y la dedicación por el otro. Así que no quería dejar de darle este cierre de mi parte porque estoy muy agradecido con los dos y muy contento por el trabajo compartido. Me puse sentimental, le pido No, perdón está a muy los bien, está muy alumnos. bien. En esta época del año también nos genera esas sensibilidades. No, yo también les agradezco, la verdad, siempre estuvo todo perfecto, todo muy bien organizado. Así que, bueno, agradecerles por eso también. Son parte Gracias, sí. de que todo esto haya salido bien. Sí, tal cual, tal cual. Sí, me sumo a los agradecimientos de ambos y bueno, nada, rescatar la importancia también de estos talleres y estas capacitaciones gratuitas y recordarles que va a estar el repositorio en la página web donde van a poder reencontrarse y revincularse entre todos los emprendimientos y las empresas que han participado, que eso es uno de los objetivos, tejer redes y vínculos en estos tiempos para salir adelante y construir entre todos, ¿no? Y bueno, Marce, un placer compartir con vos. Y Dani también, porque además de, bueno, muy interesante todos los conocimientos que compartiste, el modo amoroso con el que lo hiciste también Muchas es muy gracias. importante y hace una diferencia. Así que muchas gracias y gracias a todos y todas los que participaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermoso, hermoso el espacio. Bueno, podemos ir en paz. Sí. Bueno, saludos. Buena Bueno, que semana para pasen, todos. sí, felices fiestas. Felices También. fiestas. Bueno, que empiecen el año con toda la energía. Así que bueno, que se les cumplan todos los objetivos que se planteen. Gracias. Dale, Igual, Así que bueno, vamos a usar las plantillas, Dani, claro, para el sí, 2022. claro que sí, claro, es el momento, claramente. Es el momento de empezar. Bueno, un Bueno, saludo para gente, todos, chicos. un abrazo gigante. saludos a Nos todos. vemos. Suerte. Saludos.